Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con la clase de las bibliotecas en el contexto sociocultural. Vamos a iniciar con lo que sería el segundo trabajo práctico. ¿Sí? Entonces, las bibliotecas en el contexto sociocultural. ¿Sí? Y para esto em, les voy a pedir que leamos para el sábado el texto, el rol de la biblioteca frente a los diferentes rostros de la de la diversidad sociocultural. Sí, es muy importante que lean el texto. Recuerden que siempre nosotros aquí solamente introducimos, ¿sí? Y en este caso les voy a pedir que por favor lean el texto para que podamos profundizar, porque ya los textos a partir de ahora en adelante adquieren un carácter más profundo, si se quiere. ¿Sí? Entonces, lo que nos interesa de este texto son rescatar dos elementos. Primero, el concepto de diversidad sociocultural. Y segundo, los desafíos que se nos plantean desde la biblioteca para abordar la diversidad sociocultural. ¿Sí? Entonces, estos dos elementos los tenemos que identificar en el texto, sí o sí. Y para eso, bueno, eh, las preguntas del segundo trabajo práctico, justamente una es qué es la diversidad sociocultural, y otra cuáles son los desafíos que se presentan en el nuevo escenario para las bibliotecas públicas. Entonces, esas preguntas las vamos a responder con este texto. Insisto de nuevo en la importancia de su lectura. Al hablar de diversidad, entonces, sociocultural, estamos haciendo em, elem- estamos haciendo referencia a dos elementos, ¿sí? Por un lado, lo diverso, y lo diverso es entendido como diferencia, ¿sí? Es decir, partimos de que hay una diferencia en algo, ¿sí? Este partir de la diferencia no es un partir negativo, aunque en muchas ocasiones, tanto históricas y en algunos estudios, sí se utilizó esta diferencia de manera negativa. En nuestro caso hacemos hincapié en una diferencia, si se quiere, positiva, ¿no? A la hora de pensar que vamos a pensar lo social y lo cultural. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de diversidad, hacemos referencia a este conjunto de diferencias, ¿no?, que hay en los grupos humanos. Lo cultural hace referencia, o lo sociocultural, para eso hay que entender lo que es la cultura. ¿Sí? Entonces, hay muchas definiciones de lo que puede ser cultura. Y estas van variando de acuerdo a los posicionamientos y los autores, las disciplinas, etcétera, ¿sí? Sobre todo desde el campo de la antropología, lo que ha sido la antropología y la sociología, nos interesa rescatar el concepto de cultura como aquel conjunto
de elementos, ¿no? Productos de la acción humana, ya sea en el presente o bien eh, que son producto de un legado cultural, ¿sí? Entonces, en ese sentido es que vamos a rescatar el concepto de cultura. Ustedes lo van a encontrar en el texto. Entonces, ¿a qué hacemos referencias cuando hablamos de cultura? Al conjunto de elementos productos de la acción humana, ¿sí? Por acción humana entendemos tanto los sentires, los pensares y las acciones concretamente que se llevan a cabo, ¿sí? Entonces, esto que es la cultura está conformada, decimos, por un conjunto de elementos, ¿sí? De modo que nos distanciamos de la concepción, si se quiere, la primera concepción de cultura, que era aquella que decía que lo cultural estaba vinculado a lo escrito, a algunos grupos específicamente. En este sentido nos permite entender lo cultural de manera, si se quiere, amplia, a tal punto de que llega un momento en el que no podemos distinguir exactamente qué es lo cultural, ¿sí? Porque eh, el idioma pasa a ser cultural, las acciones pasan a ser culturales, la misma experiencia es mediada por la cultura, ¿sí? Entonces, todo este conjunto de elementos que son producto de la acción humana y que se encuentran eh, ya sea en el presente o que son legado, porque les reconocemos al hablar de legado un aspecto histórico, hacen mención a lo que sería la cultura, ¿sí? Entonces, ahora, este conjunto de elementos o esta configuración que es la cultura no es la misma en todos los lugares, ¿sí? Entonces ahí es cuando decimos que entra el término de diferencia o diversidad. Partimos de que existen múltiples culturas que difieren entre sí por algunos aspectos. Entonces el texto lo que hace invita a pensar el rol del bibliotecario en frente a esto que es la diversidad sociocultural. Por eso habla de los múltiples rostros de la diversidad sociocultural. Entonces, como tarea eh, para, para el sábado, identificar el concepto en el texto y los desafíos que aparecen enumerados, ¿sí? Entonces, eso lo van a encontrar en el texto, lo vamos a identificar y vamos a ir avanzando sobre esos dos aspectos en la siguiente clase. Eso sería todo.